Continuamos con la serie Como Jesús, siguiendo los pasos del Maestro y para seguir adentrándonos en sus enseñanzas y su vida y para así encarnar a través de ello nuestra verdadera identidad y propósito. El título de esta predicación se llama La voz que calma la tormenta y vamos a adentrarnos en el texto bíblico para saber qué es lo que Dios quiere hablar hoy a nuestra vida. Les voy a pedir que podamos abrir su Biblia o encender su Biblia en Mateo 8, del 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Dice así: Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar para poder concentrarnos, para poder preparar también nuestros corazones, nuestras mentes a lo que el Señor quiere hablar el día de hoy, a la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, tú sabes muy bien cómo llegamos hoy. Tú sabes muy bien cómo estuvo nuestra semana, las cosas que nos han pasado. Tú conoces nuestros corazones y te pedimos que sean una tierra fértil para que tu palabra pueda ser escuchada y también pueda ser practicada. En tu nombre oramos. Amén. Hay una frase icónica de Simón Bolívar que dice lo siguiente: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Se dice que la pronunció en respuesta a la preocupación de las fuertes lluvias previstas en ese momento que podrían afectar las votaciones que se iban a llevar a cabo. La frase fue desafiante frente a la naturaleza y con una creencia absoluta en la capacidad humana sobre controlarla. Sin embargo, luego de eso vino un terremoto muy fuerte en Venezuela que generó una catástrofe en el país. En el contexto de este texto que acabamos de leer, este comienza a partir de la continuidad de una historia anterior, en donde Jesús habla a sus discípulos sobre los costos de seguirle. La historia se contextualiza con Jesús subiendo a una barca en el mar y los discípulos siguiéndolo. Para varios de sus discípulos, ir al mar era algo habitual, ya que varios de ellos eran pescadores, seguramente conocían la barca donde se estaban subiendo, habían navegado en ella más de alguna vez. Me imagino también que sabían sobre la dirección del viento, el clima óptimo para poder navegar, la geografía del lugar, etc. Por lo tanto, andar en la barca en el mar era su territorio, su zona segura, ese lugar donde se manejaban. En medio de ese contexto, los discípulos, dice el texto, que de repente se desató una tormenta. Inesperadamente surgió esta tormenta. ¿Han estado alguna vez en una tormenta? Estaban diciendo recién que se venía una lluvia fuerte. ¿Quién ha estado acá en el sur, por ejemplo, o ha andado por ahí en épocas de lluvia, en donde llueve fuerte y se sintiera, ¿cierto?, como una tormenta? Seguramente, por su experiencia, los discípulos ya habían visto o experimentado ahí una tormenta. Pero esta tormenta fue tan fuerte que logró que hasta estos pescadores experimentados se asustaran, se sintieran incapaces
con todo ese conocimiento que tenían, con todo el oficio que manejaban seguramente, de mucho tiempo, esa tormenta tenía tal magnitud que estaba amenazando su vida. Todos esos conocimientos, esas experiencias, ese manejo y control de la navegación no tenía resultado alguno para poder salir de esa situación. Esa era una tormenta que para los discípulos tenía el poder de destruirlos. No era una tormentita, sino más como una lluvia para nosotros que hemos visto la semana pasada, ¿cierto? Que no sale de lo cotidiano, sino que era una tormenta tan fuerte que, pese a eso, saben que tenía la capacidad de ahogarlos, porque una tormentita no los hubiera asustado. Me imagino también que incluso antes de correr donde Jesús, intentaron hacer lo que acostumbraban en las tormentas. Por ejemplo, tratar de dominar la barca, mover las velas. Me imagino a los discípulos agarrando bien fuerte las cuerdas de la barca, ¿cierto? Sin embargo, nada de eso pudo controlarla. En el caso de los discípulos, la tormenta fue literal. Sin embargo, muchas veces nosotros pasamos por situaciones en donde se sintiera como si estuviéramos en un mar con una gran tormenta y nosotros ahí en medio de una barca. La imagen del mar es muy gráfica para poder expresar y entender lo que nos pasa en algunos momentos de la vida. Esas situaciones, esas tormentas que no son tormentitas, que no es un mal día, sino un cúmulo de cosas que en algún momento se levantan como una gran tormenta. Quizá una situación que se salió de todo tu control, temas no tratados, pensamientos que dejaste crecer, cosas que vamos dejando pasar, que en un punto de tu vida se gatillan, salen a la luz y se nos viene todo encima. Esas tormentas que cuando llegan tienen el poder de destruirlo todo, de ahogarnos, de hundirnos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido en una de esas tormentas? O quizás estás en una. Esas situaciones que nos hacen sentir que escapan de todo nuestro control, de lo que podemos manejar, de lo que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos hacer, que superan nuestras capacidades humanas. Esos problemas que son inesperados o que se venían arrastrando de hace mucho tiempo, esas situaciones que nos mueven el piso, que nos desajustan, que nos dan miedo. Las tormentas mentales, las tormentas familiares, económicas, laborales, amorosas, relacionales, enfermedades, etc. ¿Te ha pasado alguna vez incluso que te has sentido solo en esas tormentas? ¿Alguna vez te ha pasado o te han hecho creer o has creído tú que por estar en una tormenta Dios está lejos de ti? Los discípulos, incluso habiendo estado con Jesús, no estuvieron exentos de pasar por tormentas. Nadie está libre de pasar por tormentas. Los discípulos anteriormente habían estado viendo y escuchando las enseñanzas de Jesús. Y eso no los libró incluso del miedo y de la incredulidad de que Jesús los pudiera ayudar. Lamentablemente yo me identifico mucho más con la actitud de los discípulos, más que con la de Jesús. Muchas veces he estado intentando calmar con mis fuerzas o capacidades, creyendo que con mis propias verdades o control puedo controlar una situación. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O a mí nomás me pasa? Por otro lado, podemos ver que en medio de aquella tormenta están los discípulos en su barca. La barca para los discípulos significaba ese lugar, ese territorio donde tenían la capacidad de dominar el mar y navegar en él. Esa barca que quien la manejaba seguramente aplicaba ahí todo su conocimiento, sus experiencias previas, su dominio de la navegación, etc. Seguramente ahí también confiaban en esa barca. Sabían que navegar en ella era andar seguros. Al menos yo no me subiría a un barco que supiera que no me va a servir para andar en el mar.
Tratemos de ponernos entonces en la escena de la barca, de los discípulos en ella. Varios de ellos pescadores, y en lo fuerte que fue para ellos darse cuenta que ese pedacito de seguridad, su barca estaba hundiéndose. Los discípulos no pudieron, con todo el conocimiento de navegación que tenían, controlar su barca en la tormenta. Dice el texto que la tormenta era tan fuerte que hundía la barca. Esta era una tormenta que tenía la capacidad de hundir aquello en donde estos discípulos sustentaban toda su seguridad y su vida. Nosotros también tenemos una barca. La barca representa algo de cada uno de nosotros y de nosotras. La barca es ese lugar que has construido, donde tú dominas, que controlas, donde te manejas. ¿Cuál es tu barca? Eso donde sustentas y desarrollas tu vida, tu trabajo, tus proyectos futuros, ese plan que tienes, las metas que lograste cumplir, eso que has construido, eso que crees tú que vas a ayudar a llegar a donde quieras con tu autosuficiencia. ¿Qué pasa con esa barca cuando se nos levantan tormentas? ¿Qué pasa con esas cosas que están en tu barca, en tu vida, que cuando se levanta una tormenta tienen el poder de hundirlos, que logra destruir algo hermoso, cosas que uno ve como insignificantes incluso, pero que cuando se levanta una tormenta nos pueden hundir? ¿Cómo está tu barca hoy, en estos momentos? ¿Qué barca estás construyendo? ¿Qué pasaría en esa barca si se viene una tormenta? ¿Qué cosas de tu barca, de tu vida, hay que revisar, hay que ordenar, hay que sacar a la luz de Jesús? ¿Qué cosas de tu barca hay que soltar para que tome el control Dios? ¿Qué cosas están haciendo que tu barca se hunda? ¿Qué pasa con esa barca cuando se levantan tormentas? ¿Qué pasa con esas cosas que están en tu barca que cuando se levanta una tormenta tienen el poder de hundirla? Me ha pasado muchas veces que sin darme cuenta incluso me he llenado de mis propias seguridades, que si logro este proyecto, si me resulta este plan, metas por alcanzar, y cuando se me han levantado tormentas, problemas, me he dado cuenta de las cosas que he ido llenando en mi barca, de mi constante deseo de autosuficiencia, de mi mente queriendo resolverlo todo, creyendo que mientras más controlo, hago, planifico, todo saldrá mejor, que podré salir a flote, que no podré ahogarme. Me ha tocado tener que soltar planes, expectativas, sueños, personas. He tenido incluso que cerrar los ojos y decir, Señor, ya no puedo con esto. Esta historia, como decía al inicio, parte con una historia anterior, de Jesús diciendo los costos de seguirle, sobre dejarlo todo. No podemos construir nuestra vida sacando a Jesús de la ecuación. ¿Habrá algo por ahí que haya que dejar a los pies de Jesús, de tu vida, para que tu barca salga a flote? ¿Para que tu vida no se hunda? Para que cuando vengan los problemas, las situaciones difíciles, los problemas inesperados, la economía no ande bien, no resulten los planes, se vengan quiebres relacionales, tu vida no se hunda, sino que puedas rendirte a Jesús, a su control, a su vida reinando la tuya, a sus planes. Seguir a Jesús no es un amuleto en el cual uno confía desde la mística. Es encarnarlo como Él encarnó a Dios. Es construir nuestra vida, nuestra barca, a la manera de Jesús. La barca no es nuestra vida. Es eso que construyes, pero sí pone en riesgo tu vida, de perder tu vida. Jesús dijo en capítulos posteriores de este mismo libro, el que quiere salvar su vida, la perderá.
pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Te cuento, Jesús estaba en la barca con los discípulos y sigue aquí, ahora, con nosotros en nuestras barquitas. Jesús está contigo en la barca, no lo saquemos de la ecuación. No estás solo en esa tempestad que te asusta. Jesús está ahí contigo. A veces incluso olvidamos que está aquí. A veces con nuestra propia autosuficiencia, olvidamos que está aquí con nosotros en las tormentas que se levantan. Si reconoces estar en una tormenta o logras ver que se viene una, ten fe, descansa, Jesús está aquí, está aquí. Resulta importante destacar en esta historia que cuando vino la tormenta, cuando estaban en ella, en plena tormenta, cuando habían agotado todos sus intentos de controlarla, cuando me imagino que se dieron cuenta que esto era grande, los discípulos sintieron miedo. Sintieron miedo. Cada vez se parecen más a nosotros los discípulos. Me identifico mucho. Dice, el miedo es una emoción, si bien muchas veces es displacentera, es una emoción muy necesaria en momentos específicos. Sin embargo, cuando este miedo es paralizante, nos va ahogando. Los discípulos dijeron, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. El miedo es lo opuesto a la fe. Si bien el miedo es una emoción y es totalmente legítima, puesto que nos hace sentir nuestra propia vulnerabilidad, Jesús nos dice, no temas, yo estoy aquí contigo. Jesús es nuestro mayor referente de fe y la fe es muy poderosa, muy poderosa. Jesús les dijo a sus discípulos en medio de la tormenta, hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Una invitación de Jesús a su seguimiento no es a no sentir miedo en las tormentas, sino que a tener fe. Fe de que la tormenta es un lugar transitorio, no es para que nos quedemos ahí. Incluso en medio de esas tormentas que tienen el poder de destruirlo todo, tener fe que Jesús puede calmar nuestras tempestades. Ser como Jesús es vivir una vida con fe, con esperanza, que aún en medio de las más grandes tormentas, Jesús es quien puede darnos calma. Hay algo importante en esta parte del texto que dice que los discípulos le pidieron ayuda y cuando hicieron eso, se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. La tormenta desapareció y esto es súper importante que lo tengamos presente. La tormenta desapareció frente a la palabra de Jesús. La tormenta desapareció frente a la palabra de Jesús. Jesús, su palabra es la que tiene el poder y la capacidad de callar cualquier tormenta, incluso aquellas que para nosotros son incontrolables, que nos hacen sentir miedo. Toda tormenta se somete al poder de Jesús, a la palabra de Jesús, a su palabra que tiene la capacidad de calmar y callar hasta las más grandes tormentas que se puedan levantar en tu vida, en nuestra vida. Las tormentas mentales, las tormentas familiares, estas tormentas económicas, las tormentas relacionales, las tormentas de salud, tantas cosas que nadie está libre. Jesús tiene el poder de callarlas, de calmar todo eso que nos puede hundir. ¿Cuál es esa tormenta? Ese problema, esa situación que requiere hoy
la intervención urgente de Jesús. O quizás aún no das el paso de soltar y pedirle a Jesús que intervenga. Habrán cosas por ahí que quizás aún no quieres soltar. Quizás hay cosas por ahí de tu barca que aún no quieres soltar. No quieres soltar el control para que Jesús calme esa tormenta. Si algo bien hicieron los discípulos, fue recurrir a Jesús y decir: sálvanos, que nos vamos a ahogar. En el momento en que los discípulos le pidieron ayuda a Jesús, Jesús actuó. La tormenta se calmó, se fue el miedo y hubo paz. Qué importante y necesario es dar ese primer paso, pidiendo que Jesús nos salve o que nos vuelva a salvar de aquello que nos atormenta, de reconocernos necesitados de Jesús. Ahí es donde todo cambia. Cuando suelto el control, cuando dejamos que Él sostenga tu vida, cuando dejamos que intervenga y traiga paz y calma aquello que nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas logre cambiar. Solo Jesús. Es por esto que no podemos tampoco esperar que Jesús obre, pero yo no hago de mi parte. Quiero que Jesús actúe en mi tormenta, sin embargo, eso tiene implicancias en mi vida. Para que Jesús ordene, para que Jesús calme, para que restaure esa tormenta, hay cosas también que tenemos que sacar, que cambiar. De otra forma nos ahogamos. Y a veces nos cuesta tanto entender esto, darnos cuenta de esto y dejar que Jesús intervenga. Escuchar su voz en medio del caos. Esa voz que todo lo calma. Hay algo en la palabra de Jesús, que incluso cuando se levantan las tormentas, es su palabra lo que logra tranquilizar lo que para nosotros es incontrolable. Es la voz de Jesús que tiene el poder milagroso de detener aquello que para nosotros es imposible. Esas tormentas límite, en donde solo pueden ser sometidas a la voz y a la autoridad de Jesús. Y por último, vivir tus tormentas y atravesarlas con Jesús también te va a permitir acompañar a otros en algún momento, a levantar a otros, a decirle: Jesús sigue ahí, Jesús sigue aquí en la barca, Jesús calma. En medio incluso de esas tormentas que tú identifiques que otras personas puedan estar pasando, la palabra de Jesús puede traer esperanza. No es cualquier palabra positiva, sino que son las palabras de Jesús las que tienen implicancia de actuar y transformar nuestra vida y la de otros. Quizás hoy toca reconocer que estás en una tormenta, o quizás asumir los costos de soltar cosas que están haciendo que te hundas, o quizás dejar cosas que están en tu vida que si salen a la luz se va a venir una tormenta. Cosas que deben ser sometidas a la voz y a las palabras de Jesús para que no pierdas tu vida. Si Jesús no actuaba en la tormenta que estaban viviendo los discípulos, probablemente la historia hubiese sido muy distinta. Seguramente se hubiesen ahogado. Necesitamos ese actuar, esa intervención de Jesús en nuestra vida, en nuestra historia. De lo contrario nos ahogamos, de lo contrario nos vamos a ahogar. Necesitamos que Jesús hable en nuestra vida. La tormenta desapareció frente a la palabra de Jesús. En medio de las más grandes tormentas, Jesús es quien puede darnos calma. Jesús es esa voz que calma la tormenta. Y vamos a orar. Vamos a orar por
por eso que quizá a ti te está inquietando, esas situaciones que te asustan, ese problema que no sabes cómo resolver. Vamos a orar, pero vamos a orar con fe, creyendo que tenemos un Dios bueno, que nos ama, que está aquí cercano, que no se va corriendo, sino que se queda en la tormenta y nos trae calma, nos trae paz. Vamos a orar. Padre, necesitamos que actúes en nuestra vida. Necesitamos que intervengas en nuestra vida, en nuestras tormentas, en las tormentas de mis hermanos. Necesitamos que tu voz hable más fuerte que la de nosotros. Necesitamos que tu palabra se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Te pido con fe, creyendo que tú tienes el poder de calmar cualquier situación que se nos pueda levantar. Te pido, Señor, por quien quizás esté pasando hoy un problema, una situación que ya escapó de todo su control. Te pido que intervengas, Señor, con tu paz, con tu calma, que lo ordena todo. Trae paz, Jesús, a aquello que nos atormenta. Trae calma, trae orden. En tu nombre oramos.